por favor. Bienvenido. Muchas gracias. Mario Porto. A ver, estábamos recién viendo cómo presentarte. Yo decía, bueno, diputado y educador, que son dos tareas que podrían incluso ir de la mano. De hecho, van de la mano porque haces las dos tareas, pero que en general aparecen disociadas, porque la tarea del diputado está más vinculada a lo que se conoce como la política, y la de educador está más vinculada a una especie de altruismo. Por supuesto que es una tarea rentada, vamos a hablar sobre si está bien, claro, mal rentada, y en tal caso cómo mejorar eso, pero se le asigna un valor social al educador muy particular que no se le asigna necesariamente al diputado, y son dos tareas relevantes. ¿Cuál de las dos te da más satisfacciones? ¿Educar o estar en la Cámara de Diputados hoy, ¿no? Entre otras tareas, después vamos a ir presentándote a medida que vayamos recorriendo también los temas de esta charla. Qué buena pregunta para empezar, porque como la síntesis de mi vida, ¿no? Yo estudié en el Mariano Acosta para ser maestro y después estudié el profesorado de Historia y tenía una inmensa vocación docente, pero que la vocación docente estaba muy vinculada también al compromiso político que tengo desde mi adolescencia. Entonces había una frontera no muy clara en mi vocación sobre si hacer política o hacer docencia. La dictadura me ayudó a dedicarme por entero a la docencia, porque no se podía hacer política, y fui muy profesional en eso. Traté de avanzar no solo en la docencia, sino también en la idea de la historia, ¿no? Sí, soy profesor de historia, fundamentalmente. Sí, pero ahí me hice más cientificista y traté de trabajar en el tema de historia. Y cuando volvió la democracia, volví a militar públicamente, viví la dictadura en la Argentina, y ahí se cruzó de nuevo la política y la docencia, más docencia, en la docencia universitaria que ya estaba, hacia política universitaria, y después decidí hacer política territorial y siempre compartí las dos cosas como dos partes de mi vida. Digamos. Sí, doy clase en la Universidad de La Plata, en las facultades de periodismo y en la Facultad de Bellas Artes, que doy un seminario de doctorado, y doy en Lanús, así que me dedico mucho a la docencia, pero la política también. Estas dos pasiones, me imagino, la política es una pasión, la educación debe tener un componente de pasión también muy importante. Yo lo intenté hacer brevemente y no tuve la vocación, y admiro mucho a quien la tiene, porque entre otras cosas requiere una altísima dosis de paciencia, estar frente a un colectivo de alumnos que no necesariamente están con ganas de estar ahí sentados. Cierto, ¿no? la política también requiere una gran dosis de paciencia, ¿no? Ahora, digo, bueno, vamos a ir sobre eso. Ahora, la política te llevó, esta conjunción de pasiones te llevó a ser, entre otras cosas, ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Y empiezo por acá. Sí. ¿En qué punto está hoy la educación en la Argentina? ¿Cuál sería el diagnóstico que vos podrías hacer a partir de esta experiencia como ministro de Educación, pero también tu experiencia como docente? ¿Qué diagnóstico rápido podrías hacer? Rápido es que cualquier agenda de futuro que se necesita construir va a ser en base al progreso de estos años, no al diagnóstico de decadencia como quiere la oposición. Más yo creo que la agenda de la oposición y el programa de la oposición en educación también es producto del progreso y no de la decadencia. Ahora, más allá de las agendas en términos de discurso, yo me refiero a... ¿Cómo la veo como resultados de aprendizaje? Sí, si estamos bien, si estamos más o menos, si los 6 puntos del PBI que ha crecido, digamos, a los cuales ha crecido la inversión pública en materia de educación, es suficiente, si es insuficiente, y en tal caso, ¿dónde se ven los déficits? Es que yo creo que los 6 puntos es un inmenso logro, que era una utopía pensarlo hace 10 años atrás. Y lo logramos, y eso me parece que es un gran objetivo que tiene que tener continuidad. Más que la discusión en si de 6 se debe ir a 8, yo prefiero que aumente el PBI más que aumente el porcentaje, porque prefiero tener un porcentaje de 6 puntos sobre un PBI que crece que tener 8 o 10 puntos en un
PBI que decrece. Para aclarar qué significa, porque hablamos con naturalidad de 6 puntos del PBI, pero no todo el mundo está consustanciado con este lenguaje, que es el 6% del total de lo que produce la Argentina. Es decir, el total de lo que produce la Argentina, el 6% se destina a la educación. Este era uno de los reclamos de la Carpa Blanca. Quienes tenemos alguna edad, digamos... Lo recordamos. Recordamos la Carpa Blanca, y uno de los reclamos era justamente aumentar en términos de Producto Bruto, porque si crece el Producto Bruto, es decir, si la Argentina produce más, se invierte más en educación. Ahora, el PBI de la Argentina se ha duplicado en la última década. Sí. Con lo cual también se ha duplicado el porcentaje que se ha destinado, no solamente porque se incrementó el porcentaje, pasó del 1,5, creo 2, al 6, sí. Sino porque se ha duplicado el volumen. Sin embargo, hay quejas de materia de infraestructura, hay quejas en materia de resultados, está el tema ahí de las pruebas PISA, que no dan como daban en otro momento, que son estas pruebas que evalúan a los alumnos. Es decir, vuelvo al tema del diagnóstico. ¿Es suficiente con asignarle recursos o está faltando una parte ahí para dar un salto de calidad en materia de educación? Trato de ser claro y sencillo en 2 o 3 cosas. En primer lugar, un gran objetivo logrado del 6% del PBI. Hay que tener continuidad, la paciencia que hablábamos al principio. El 6% del PBI se alcanzó hace apenas 5 años. 5 años de inversión continua en la Argentina o en cualquier lugar del mundo no es un tiempo suficiente. Prefiero la continuidad. Creo que hay que discutir inversión, porque la educación va a necesitar más inversión. ¿Por qué va a necesitar más inversión? Porque queremos que más chicos, durante más horas y durante más años, vayan a la escuela. Y esto implica que vayan de manera igualitaria y por lo tanto con oferta diversificada. Y eso implica inversión. Segundo, los resultados. Si no hubiésemos invertido el 6% del PBI, estos resultados serían peores. Hemos ampliado la matrícula, hemos ampliado la base social de la escolaridad. Tenemos generaciones de chicos que son la primera experiencia de escuela secundaria en su familia. Eso implica que los resultados de alto rendimiento de manera inmediata a veces no se dan. ¿Debemos desconocer la escuela las pruebas PISA? Bueno, yo creo que no. Me parece que es malo aquellos que en nombre de la defensa de este proyecto que yo también defiendo y del cual estoy orgulloso, se enojan con los resultados de las pruebas PISA. También creo que creer que la prueba PISA, que es una prueba internacional, es el único diagnóstico válido para poder decir cómo está la educación en la Argentina es un oportunismo superficial de quienes lo usan. Pero si la prueba PISA señala que tenemos dificultades en comprensión de texto, me parece que es un buen diagnóstico, no el único, pero un diagnóstico para mirar el tema de comprensión de texto. Lo mismo digo para la matemática. Una observación como padre en relación al tema de la comprensión de texto, ¿no? Mi hijo mayor está en el secundario, prácticamente vive leyendo en distintos formatos buena parte de su día. Lee mensajes de texto, escribe mensajes de texto, escribe mails, recibe mails, lee textos más cortos, algunos textos más largos, y después están los que le dan en la escuela. Ahora, hay quienes dicen que este tuteo con las nuevas tecnologías, que a primera vista parece positivo porque obliga a los pibes a escribir, al mismo tiempo de forma porque escriben sin respetar sintaxis, la lectura al mismo tiempo también es una lectura que no viene de textos que respetan la sintaxis, es decir, pero al mismo tiempo es indetenible. Digamos, el tuteo de las nuevas y futuras generaciones con este tipo de plataformas no se puede detener. En tal caso, ¿es bueno, es malo, es un desafío para los docentes? O sea, ¿los docentes están preparados para este vertiginoso cambio de época de los pibes? Mira, creo que es bueno, creo que los chicos tienen que leer. Y leer en cualquier sostén. Y me parece que está bien que tengan cualquier acceso a la lectura. Seguramente que van a cambiar las formas de expresión y van a cambiar incluso formas de lenguaje. Pero a eso también debe adaptarse la escuela. Pero además los chicos no solo leen y escriben, sino investigan, buscan, tienen una relación... es cierto, el factor Google, digamos. Claro, la innovación tecnológica que es maravillosa. Me parece que una gran tarea de gobierno es trabajar
en la democratización de las telecomunicaciones, porque necesitamos que tengan todos los jóvenes y todas las familias el mismo acceso igualitario en cuanto a calidad, vivan donde vivan en la Argentina, a las telecomunicaciones, para poder democratizar la educación. ¿El plan Conectar Igualdad vos crees que es un punto importante de cara al futuro, digamos? El plan Conectar Igualdad sumado a la nueva ley de telecomunicaciones que transforma al transporte de los contenidos, no solo en el acceso a él un derecho, sino en un servicio público, en el cual todos deben acceder de manera igualitaria. Me parece que estamos frente a una transformación que hace las telecomunicaciones comparable a lo que fue la electricidad en otro momento, ¿no? Ahora, además de eso, la escuela tiene que ya no solo transmitir los contenidos que navegan por internet y que tienen fácil acceso, sino poder hacer una lectura inteligente de la inmensa cantidad de contenidos. O sea que la escuela tiene cada vez más que ayudar a pensar y a seleccionar la inmensa cantidad de información a la que uno tiene acceso con facilidad. Me parece que esa es la gran tarea de la escuela, ¿no? Esa relación que tiene la educación con la comunicación y la cultura. Y una cultura que necesita de contenidos nacionales, porque ahí se va a jugar un poco la identidad y la soberanía del futuro. Pero me parece que esta revolución de la innovación tecnológica favorece a la escuela, favorece a la educación, y hay que preparar a los docentes desde ya, porque los docentes no nos hemos formado en una escuela con estas tecnologías, pero tampoco los docentes nos hemos formado para enseñar en una escuela media que sea para todos los chicos. Nos fuimos formados para enseñar en una escuela media en la que había una selección previa para los chicos a los cuales íbamos a educar. O sea que el desafío de los docentes ahora es prepararse para una escuela media que integra, además, desde distintas posibilidades iniciales. Sí, una escuela media que deje aquella vieja escuela que expulsaba en nombre de la excelencia, ¿no? Pero que ahora ahí te van a decir que entonces se resigna excelencia, que el modelo de integración, que los chicos estén en el colegio como único o principal objetivo, obliga, por ejemplo, y de hecho hay denuncias, se puede ver en algunos medios de comunicación, esas denuncias de padres que dicen, bueno, pero están equiparando para abajo, por ejemplo, con aquel debate respecto al tema si había que modificar o no la puntuación, sí. y si esa modificación de la puntuación no era equiparar para abajo la exigencia en términos académicos. Ahí te digo dos o tres cosas, ¿no? Digo, en primer lugar, cuando un chico está en la escuela aumenta la calidad que cuando está en la calle. Ahora, no es suficiente. Yo, por lo menos como educador, creo que integrar con éxito es enseñar. Me parece que no hay inclusión ni justicia social educativa cuando uno ingresa, sino que hay justicia social educativa cuando uno egresa con buena formación en igualdad de condiciones. Para los que educamos, el aprendizaje es el objetivo, pero hay etapas previas que no hay que desvalorizar. Ahora, yo digo, esa es la tensión que hay que resolver. El modelo de escuela expulsiva en nombre de una excelencia para élite es malo. El modelo de escuela inclusiva que no enseña con tal que se queden es peor. Entonces me parece que la mejor tradición en la Argentina, para mirar y comparar, porque uno si no habla desde el aire, es aquella escuela primaria argentina del siglo XX que llevó a una escolarización de alto grado, casi en el 100%, por lo menos a mediados de siglo, con una alta calidad educativa. Me parece que eso tiene que plantearse secundario en una edad más dificultosa de los alumnos, pero yo prefiero tener los problemas de la calidad educando a todos y no tener los problemas y no quedarme tranquilo con que tengo buenos resultados en las pruebas porque solamente educo a los mejores. Te tocó estar en distintas ventanillas del Estado, ventanillas nacionales, en el caso trabajaste en el Ministerio de Educación Nacional. Sí, más en provincial, ¿no? Y también, fundamentalmente, la provincia de Buenos Aires. Poco. Y la política te llevó a ser jefe de gabinete, es decir, sí, pasaste del ministro de Educación que pide plata al jefe de gabinete que la tiene que administrar para distintas necesidades. Y nosotros, los periodistas y el público en general vemos esta discusión por plata en materia educativa, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, hacia febrero, más o menos marzo, cuando se da discusión de las paritarias. Y te tocó estar discutiendo paritaria como ministro de Educación y también como jefe de gabinete, diciendo, bueno, mirá, si yo te doy encantado el 35%, el 40% de aumento, pero después
tengo que pagar seguridad, policía, salud. ¿Cómo está hoy esa situación, digamos, de tensión en materia de las obligaciones del Estado? ¿Y qué posibilidades reales tiene un funcionario público de hacer frente a esas demandas que a veces pueden ser hasta contradictorias, pero que son demandas todas legítimas? El que quiere más policía, el que quiere más docentes, el que quiere más médicos. Bueno, esa es la política, ¿no? Elegir dónde uno pone los recursos. Finalmente, uno en política es su agenda, que es lo que hace, y es donde pone los recursos. Por más que yo tenga el discurso más progresista, si después los recursos los pongo en sectores más privilegiados, mi discurso progresista va a tener una realidad reaccionaria. Por lo tanto, hay que ser equilibrado, defender los intereses de la totalidad, pero yo abordo la política pensando que la educación es una prioridad, y si la educación es una prioridad hay que financiarla. Como jefe de gabinete articulaba más que nada, como ministro de Educación tenía una visión de los detalles, pero uno siempre no se enfrenta, pero dialoga. Yo tuve la suerte de no enfrentarme, pero dialoga con el ministro de Economía. Él tiene sus números, y los números del ministro de Economía a veces son muy crudos y son claros, y uno sabe que no alcanza, que aunque uno quiera, ese dinero no está. Pero el ministro de Educación también tiene sus números, porque si uno tiene miles de chicos afuera de la escuela, esos son números también. Si uno tiene escasez de aulas, esos también son números. La política es compatibilizar los recursos de los números económicos con los derechos de los números sociales. Y bueno, ahí uno es donde debe trabajar. Pero yo siempre creí que una política educativa tiene que pensar en docentes que trabajen profesionalmente muy bien pagos, para que puedan dedicarse a esto de manera completa, de tiempo completo, y que lo puedan hacer ampliando su cultura general, su acceso a los bienes culturales y a su tranquilidad personal, que implica hasta, yo podría decir, su salud psíquica. Y un ministro tiene que saber que no se puede hacer política educativa sin los docentes, y mucho menos contra los docentes. Mario, bueno, se va rápido el tiempo, unos minutitos. Pero tan lindo que vos me preguntás que... Muchísimas gracias por este rato. Ahí haría algunas ideas sobre el futuro que estamos construyendo, porque en definitiva la educación es eso, es construir futuro. Bueno, algunas ideas de cómo mejorar esa construcción y por supuesto entonces el futuro. Muchas gracias, Mario. No, gracias a vos, viste que nosotros estamos trabajando también en la política para el futuro, ¿no? Yo estoy muy cerca de Julián Domínguez, que dice somos el futuro. Yo creo que el futuro es ahora pensar en una elección futura, hay que decir que hay que votar educación. Me parece que votar educación es la manera de construir un mejor futuro. Gracias Mario Porto, educador, diputado. Bueno, hablamos un poco de todo eso en este Muy amable. Gracias, hasta luego.